Muy bien. Pues buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos todos. Bienvenidos. Qué día tan hermoso nos dio el Señor. Y qué mejor que alabarlo y adorarlo. Ahí, no lo dijimos la vez pasada, pero ahí donde estamos, tengamos la libertad también de pararnos, estar ahí en nuestro lugar, pero alabar y adorar con libertad al Señor, que es un regalo poder hacerlo. Alabarlo y adorarlo. Nos dio voz para cantar. Qué mejor que usarla para Él, cantarle para Él, cantarle a Él. Y la verdad es de que vemos también la palabra como en medio de la alabanza Dios hace grandes cosas. Nosotros nos enfocamos en adorarlo a Él, en su nombre, exaltar el nombre de Cristo, y Él a la vez hace cosas en nosotros. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? Entonces, ¿quieres orar conmigo? Muy bien, vamos a adorar a Jesús. Señor, te damos toda nuestra adoración. Tú eres digno de toda nuestra voz, de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra vida, Jesús. El día de hoy recordamos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que a la vez fuiste el Dios que descendió en forma de hombre para salvarnos, Señor. Gracias, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y te pedimos que tú vengas a este lugar, que te hagas presente y que te glorifiques en gran manera el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Te adoramos. Así es, Jesús, el Dios que descendió. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él. Nadie como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Si es Jesús, Vamos a decir, a Él sea la gloria y el poder. a Él sea la gloria y el poder
esta canción que vamos a cantar me encanta. Creo que es mi favorita, de hecho. Y me encanta porque si tú has conocido a Jesús, esta es nuestra historia. Esto no es para un tipo de persona, sino habla de la gracia sublime del Señor que a un pecador salvó. Y todos sabemos que aquí todos tenemos o tuvimos una vida rebelde al Señor. Pecamos contra Él. Y fue por nuestro pecado que Jesús vino a morir. Él no vino a morir por otra persona desconocida, sino por pecadores, por enemigos. Él no vino a morir porque éramos tan valiosos que dio su vida por nosotros. No, dice la Biblia que éramos enemigos, que no había valor en nosotros. Pero Jesús vino por nosotros y se hizo como hombre. Y Él nos da el valor ahora. Y Él cambia vidas y Él perdona pecados. Y su gracia tan grande, en vez de decir, ay, qué padre, Jesús vino a morir por mí, entonces puedo vivir la vida que yo quiera. No, su gracia dice que nos obliga, nos constriñe. Dice la Biblia que su bondad nos guía al arrepentimiento. Y es su gracia la que nos hace adorarle y amarle y vivir una vida que le agrada a Él. No para ser aprobados, sino por el gran sacrificio que hizo por nosotros y por agradecimiento y amor. Nos vamos a cantar esta canción con todo nuestro corazón. Dile gracias del Señor, que al pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó.
yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Una vez más, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Vamos a dar un aplauso a Jesús. Vamos a decir, recordaré aquella cruz. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Así con todo nuestro corazón alabaré al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran
Amén, una vez más. Muy pronto Él regresará. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Oh, alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén. Ay. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Estos cantos simplemente nos ayudan a comprender un poco más y alinearnos a tu verdad, Señor. Te adoraremos por siempre. Gracias por las promesas que nos das, Señor, de que estaremos cara a cara contigo, Señor, y a pesar de las aflicciones de esta vida, a pesar de los sufrimientos en esta vida, a pesar de las altas y bajas, Señor, de esta vida, una cosa tenemos segura, y es que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Estaremos contigo para siempre, Señor. ¿Habrá valido la pena todo lo que hemos vivido en esta tierra? ¿Habrá valido la pena cada lágrima derramada, Señor? Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes, nos enseñes a caminar por esta vida agarrados de tu mano, Señor, con la vista en los cielos, con la vista en el galardón, con la vista en la recompensa que es estar contigo, Señor. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos hacer esto en medio de problemáticas, Señor, en medio de cuando el mundo está de cabeza, Señor. Gracias porque podemos juntarnos para alabar tu santo nombre, Señor. Seguimos poniendo este tiempo en tus manos. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, pues tenemos algunos anuncios. Primero que nada, ahí creo que en la entrada recibieron unos sobres. Al final, si quieren, pueden depositar sus diezmos y ofrendas. Y quiero tomar este tiempo para orar por los trabajos, para bendecir los trabajos, que yo creo que es algo que necesitamos orar bastante hoy en día. Siempre lo tenemos que hacer, pero más que nada, también ahorita que estamos viviendo tiempos muy problemáticos, ¿verdad? Oremos. Si tú tienes en mente a alguien que esté batallando, a lo mejor tú mismo, ¿verdad? Ora por ti, pero también ora por otros, ¿sí? A Dios le encanta cuando, primero que nada, intercedemos por otros, ¿verdad? Que tú sabes que alguien está pasando por problemáticas y que oras, y eso Dios provoca también poner más amor en ti. No nada más por estar viendo por ti de que no, yo, mi reinito, ¿verdad? No, de que, Dios, bendice a esta persona. Y es más, gracias porque me has dado también. Ayúdame a dar de gracia lo que de gracia he recibido, ¿sí? Vamos a orar entonces bueno, si quieren también ahí lo pueden depositar, es ese cofrecito ahí hay unos sobres. Si no, también puede ser al final, ¿verdad? Pero vamos a orar. Señor, nuestra confianza, nuestra plenitud está en ti, Señor. Nosotros sabemos que nosotros no nos movemos conforme a la economía del mundo, sino conforme a la economía de los cielos. Tú eres el dueño
Señor, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú creaste el oro, la plata, los diamantes y demás, Señor. Yo te pido, Dios, que si hay alguno que está temeroso, Señor, del día de mañana, ¿qué va a vestir? ¿Cómo va a comer, Señor? Yo te pido, Dios, que tú traigas una completa paz y bendigas, Señor, el hogar, que bendigas los trabajos, Señor. Yo te pido por cada trabajo, Señor, de cada persona aquí, Señor, presente. Bendice los trabajos, Señor. Y si hay alguno que no tiene trabajo y está buscando, suple trabajo, Señor. Suple, Señor, empleos. Restaura nuestra nación también y al mundo entero, pero específicamente oramos también por las familias que son miembros de aquí de Iglesia Pasión. Por los familiares también, Señor, y por nuestra nación te pedimos, Dios, que hagas algo en nuestra nación, que bendigas la economía de nuestra nación, Señor, y que podamos nuevamente vivir, Señor, quieta y reposadamente en ti, Señor, pero tú supliendo cada necesidad de nuestras vidas, Señor. Oro por las alacenas de cada uno de los que están aquí. Oro, Señor, por la vestimenta, por el alimento, y también te pido, Señor, que traigas un corazón generoso, generoso para bendecir. Levanta Iglesia Pasión como una iglesia generosa, Señor. Una iglesia que es reconocida no por ser una iglesia de domingo, sino una iglesia 24/7, bendiciendo a las almas, predicando tu palabra y también dando lo necesario, Señor, para el pobre y el necesitado, Señor. Pon en nosotros un corazón de amor, Señor. Nuevamente bendigo cada trabajo aquí representado, bendigo a cada talento, cada persona, Señor. Si hay retos en los trabajos, Señor, tú da la solución. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No había dicho, pero si quieren pueden sentarse. No lo había dicho. Y todavía sigo en los anuncios, ¿verdad? Ahorita oré por los diezmos y ofrendas. Si quieren pueden pasar a entregarlos en este tiempo de anuncios, y si no, al final. Muy bien. Pues como oré ahorita, no somos una iglesia de domingo nada más, ¿sí? La iglesia no fue hecha solo para estar domingos en la mañana, sino que todos nosotros necesitamos también alimento espiritual todos los días. Y de hecho eso es una responsabilidad también de cada uno, ¿verdad? De poder alimentarnos diariamente de la palabra, de la oración, pero nosotros queremos con amor, cariño y también por querer fortalecer nuestras vidas espirituales, hemos decidido hacer de los jueves un discipulado. A las 7:45 los jueves, aquí mismo igualmente, vamos a estar dando un discipulado. Queremos fortalecer muchas áreas de nuestras vidas, y estaremos viendo primero acerca de algo que llamamos, Felipe y yo, las marcas de Iglesia Pasión. Estar explicando bíblicamente cómo es el liderazgo en la iglesia y por qué somos dos pastores, y con el favor de Dios después tendremos muchos más pastores, ¿sí? Eso es un tema, por ejemplo. La pluralidad pastoral, qué significa ser un miembro de la iglesia, cómo es la disciplina, cómo se lleva a cabo la autoridad en el pastorado y demás, o sea, bíblicamente, ¿sí? Estaremos viendo cosas súper importantes y muy necesarias e interesantes, y esto será como lo primero que estaremos viendo, y continuaremos viendo libros bíblicos, y los estaremos estudiando. Será un tiempo bien padre para poder comentar, preguntar. Eso es lo hermoso también de esos tiempos de discipulado, de estudio bíblico, ¿no? Entonces, eso es los jueves a las 7:45 lo vamos a empezar a hacer, y es para todos, es mixto, ¿sí? Hombres y mujeres. Y también, bueno, pues como sabemos, estamos en el mes patrio, y nos encantaría que oremos por nuestra nación. Ahorita oré específicamente como por la economía, pero oremos, porque hay tantas cosas en nuestra nación que sabemos que no están bien, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay otras que de plano tienen que cambiar. Así que, ¿por qué no oramos por nuestra nación? Así yo no, bien rápido quiero comentarles algo que yo en el 2010 fui a Alemania. Y me acuerdo que cuando estuve allá, Dios me ayudó a ver lo lindo que era mi país, lo hermoso que era mi país. Me acuerdo que en el departamento donde estábamos,
nada más para que se vean lo chistoso, ¿no? Estaba arriba de un restaurante mexicano en Alemania. Mi departamento era arriba de un restaurante mexicano. Y estaba arriba, y me acuerdo que ya había pasado un mes y así. Y yo ya estaba de que extraño la comida mexicana, porque ese restaurante mexicano era disque mexicano, ¿no? Extraño la comida mexicana. Y luego me acuerdo que en mi departamento había una bandera de México y le decía a mi compañero con el que me fui, ¿a poco no está hermosa nuestra bandera? ¿Qué es esta de Alemania? Así decía, negra, amarilla y roja. No, mira, verde, blanco, rojo, el águila comiéndose la serpiente, y así estaba, ¿no? Y luego de repente había un mapa del mundo. Y yo, ¿qué es esta forma de Alemania? Mira México, lo bonito que está, la curva, todo, qué interesante. Y acá nada más casi una rueda. Me acuerdo que estaba así de que extrañando un chorro mi país. Y Dios me ayudó a valorar cómo es nuestra nación. Allá también me di cuenta que en el tren, cuando íbamos mi compañero y yo, al principio íbamos así, hable y hable como somos aquí los mexicanos, así relajientos, ¿no? Para los 2 meses después, hablábamos así en el tren, así porque todos se nos quedaban viendo, ¿no? ¿Por qué andan gritando tanto? Y luego regresando, no hombre, la familiaridad, tantas cosas hermosas, ¿no? El cariño, ¿sí? Aquí todo el mundo nos decía, bueno, eso así así he vivido yo, ¿no? Que le digo tío a todo el mundo, tía a todo el mundo, ¿verdad? Por el cariño, por la confianza. México es un país muy bendecido, es rico en muchas cosas, pero también necesitamos orar por muchas otras cosas. Hay mucha idolatría, por ejemplo. Y no nada más la idolatría física de estatuas, de imágenes, sino también en el corazón hay mucha idolatría, por ejemplo, en nuestra ciudad, al dinero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no oramos por nuestra nación? ¿Sí? Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor. Yo te invito a que también levantes la voz. Tú puedes orar también por México. Señor, te pedimos por nuestra nación. Gracias por todas las cosas buenas que nos has dado. Gracias porque es tan rico en recursos, rico en talentos, rico en gente, en calidez, en tantas cosas tan hermosas, en la familiaridad, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, pero queremos pedirte por nuestros gobernantes. Queremos pedirte también por todas las cosas que hay en nuestra nación, Señor, que van en contra de ti, Señor. Usa tu iglesia para poder predicar, Señor. Levanta gente en los gabinetes, en el gobierno, Señor, que puedan predicar, que puedan relacionarse con gobernantes, con gente de autoridad, Señor, para que nuestra nación tenga principios, valores y sobre todo tu palabra, Señor. Que nuestra nación, Señor, cambie del mal camino que ha estado tomando, Señor. También quita toda idolatría de nuestras vidas también, Señor. Quita la idolatría al dinero, al estatus, a la fama, al poder. Y también quita la idolatría, Señor, hacia imágenes, que es un mandato que tú diste, Señor. Que no nos haremos ninguna imagen de lo que está en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, Señor, sino que tú eres Dios por encima de todo. Quita también toda idolatría y toda imagen que incluso hemos hecho en nuestra mente acerca de ti. Ayúdanos a verte a ti, Señor, al Dios de la Biblia, al Dios bíblico, al verdadero y único Dios. Bendecimos nuestra nación y celebramos nuestra dependencia de ti, Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, ya para no quitarles mucho tiempo, al final, después de la reunión, pues tenemos nuestra comida mexicana. ¿Sí? Son de aportación, son 70 pesos, pero adultos mayores de 65 no pagan. Bien. Muy bien, y bueno. Ok, bueno, le voy a pedir a Felipe Power que pase para que tiene la palabra. Esto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mucha oración, gracias a Dios. Vamos a orar por Felipe. De verdad me encanta que siempre oramos porque mostramos una dependencia realmente de Dios. Necesitamos que Él obre, ¿no? Dios, bendecimos a Felipe. Te damos gracias por su corazón, Señor, su preparación. Gracias porque en todo momento, cuando prepara el mensaje, piensa en nosotros, piensa en nuestras almas, Señor, también. Te pedimos que nos ayudes a tener oídos atentos a tu voz. Ayúdanos a estar enfocados, no distraídos, Señor, sino enfocados sabiendo que es tu palabra. Es tu palabra, Dios. Usa a Felipe
Transfórmanos y te pedimos que no salgamos igual, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿En Biblia? Sí. ¿Sí? Ok. De verdad que qué honor tenemos todos nosotros el poder escuchar de Dios. A veces estamos tan acostumbrados, el ser humano se acostumbra a todo. Se acostumbra a despertar, se acostumbra a comer, se acostumbra a tener una casa, se acostumbra a que haya en el refri comida. Y en el momento en el que hay una ausencia de algo es cuando empezamos a valorar. Y como creyentes estamos tan acostumbrados a tener a Dios cerca, a tener una Biblia cerca, a tener momentos de oración, o saber que hay un Dios que nos escucha. Pero recuerden que había momentos de nuestra vida pasada sin Dios, en la cual había problemas en nuestra vida y en nuestro corazón, y aquí acudíamos a la angustia, a la preocupación, a las amistades, y había un vacío y una desesperación en nuestro ser que gritaba, necesito ayuda. Esos problemas no acaban, ¿cierto? Cuando nos convertimos en creyentes en Jesús, los problemas no desaparecen, sin embargo siguen. Pero ahora hay una confianza en nosotros que cuando vienen los problemas, como en este caso una pandemia, que somos la generación que nos ha tocado una pandemia en este último siglo, pero ahora tenemos a quien acudir. Se acaba el empleo, tenemos a quien acudir. Sabemos que tenemos un Padre en los cielos, que no solamente es un Dios lejano, sino es un Dios cercano, el cual se dice nuestro Padre, y podemos acudir a Él confiadamente, acercándonos al trono de la gracia. Y que no nada más tenemos un Dios soberano, poderoso, infinito, sino un Padre bueno en el cual podemos depositar nuestra confianza. Entonces, mi mensaje ahorita antes de iniciar todo eso es, no nos acostumbremos a escuchar de Dios, no nos acostumbremos a entonar cantos a Dios. Seamos conscientes de que le estamos cantando a ese Dios, a ese alfa y omega, a ese principio y fin, a ese Dios que no cabe en nuestra mente, que es un Dios completamente infinito, un Dios completamente soberano y todopoderoso, que no tiene principio, no tiene fin. No, Dios no empezó a existir en la creación del mundo, Él ya existía junto con el Hijo, junto con su Espíritu Santo, y un día su Hijo vino a morir por nosotros. No nos acostumbremos a esas verdades hermosas acerca de la obra de Jesús. Y quiero recapitular un poco para los que no estuvieron viniendo en las semanas pasadas y lo que hemos estado predicando. Si pueden ver, seguimos con la serie del Evangelio y hoy toca el tema del arrepentimiento. Pero voy a recapitular un poco. Empezamos la serie, según dice la Biblia, que todos somos pecadores, que no hay un ser bueno, no hay ni uno solo bueno. Y pudiéramos decir, oye, pero yo no soy tan bueno, yo no secuestro, yo no mato. Si nosotros hacemos una comparación, o si nuestro estándar de entre lo bueno y lo malo es entre nosotros, probablemente María sea más buena que yo, o yo sea más bueno que David, o Light sea un ángel comparado conmigo. A lo que voy que si nuestro es... No, dicen que no es Light. A lo que voy es que si nuestro estándar es entre nosotros, entre la sociedad, posiblemente haya unos hombres buenos y otros malos. ¿Sí? Sin embargo, la palabra enseña que nuestro estándar no es ante nuestra sociedad, sino nuestro estándar de santidad es ante la santidad de Dios. Y la Biblia enseña que no hay un solo justo, no hay ni uno solo bueno, no hay uno que busque a Dios. Y tú me podrás decir, todavía no me convences. Normalmente en el centro de rehabilitación en el que voy todos los viernes les digo a las mujeres, es que de verdad me sorprendería que hubiera una sola persona que se considere bueno, sabiendo que nuestro estándar es Dios. Y siempre les pongo este ejemplo. Imagínense que yo pudiera escuchar, que yo y todas las personas que están a su alrededor y las guardias y todo, que pudieran escuchar los pensamientos que ustedes tienen. Imaginen este escenario, que las personas que están a su alrededor pudieran escuchar sus pensamientos, los de todo este día, los de toda esta semana y los de toda su vida. ¿Quién de ustedes se sentiría orgulloso de que el de al lado estuviera escuchando todo lo que han pensado? De ninguna manera. No hay ni un solo ser humano bueno. Y Dios, que es omnisciente,
que todo lo ve, que todo lo siente, conoce esos pensamientos vergonzosos que tenemos todavía en nuestra vida. No hay ni un solo hombre bueno. Y la Biblia enseña que somos pecadores y esclavos del pecado. No es que yo quiera hacer, siempre les digo esto, no somos pecadores porque cometemos pecado. Cometemos pecado porque somos pecadores. Nuestro corazón está contaminado, nuestro corazón está perverso y nosotros cometemos pecado porque somos pecadores por naturaleza. Y nosotros elegimos pecar porque elegimos conforme a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es pecadora, por tal motivo necesitamos de un Salvador para que haga un milagro en nuestro corazón, para que regenere nuestro ser. Y la Biblia enseñaba y lo vimos que éramos esclavos del pecado. Y para ser libres del pecado se tuvo que haber pagado un precio. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Y no solamente se quedó allí, no solamente nos perdonó el Señor, de ser enemigos nos perdonó, nos justificó, nos regeneró, y la historia no queda ahí. Además de eso, dice, sabes que te perdono, te justifico, pero además te adopto. Ahora eres parte de mi familia, ahora eres hijo. Es algo sorprendente, porque en la época de Cristo, cuando Cristo andaba caminando por este mundo, ya se refería a Dios como Padre, todos los judíos se quedaban asombrados y para ellos era blasfemia, porque veían a un hombre refiriéndose a Dios como Padre y para ellos aún ni siquiera querían mencionar el nombre de Dios, porque era decir, no, es muy santo, no puedo mencionar. Y de pronto Jesús le llamaba Padre. Era algo que trastornaba sus mentes. Y ahora tú y yo, si creemos en Cristo, tenemos la confianza de poderle decir a ese Dios completamente eterno, Papá, Padre. Siendo malignos, estando en el pozo del pecado, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué verdades tan asombrosas! Y cuando esas verdades penetran nuestro ser, se vuelven una realidad en nuestro entendimiento, créanme que el fruto de eso es un Señor, quiero seguirte. Una historia que escuché del pastor Lenin en una de sus predicaciones y me encanta repetirlo. La verdad no sé dónde lo escuchó, pero me encanta dar este ejemplo porque es lo que sucede con la persona que se encuentra con Cristo. Cuenta una historia que estaba una mujer esclava en el mercado de esclavos y de pronto viene un hombre y le dice, ¿sabes qué? Al que estaba ahí vendiendo esclavos y esclavas, quiero comprar a esa mujer. Y esa mujer escucha que iba a tener un nuevo amo, ¿sí? Como ustedes saben, durante toda la historia de la humanidad ha habido épocas de esclavitud muy fuertes. De hecho, en la época de la iglesia primitiva era una sociedad de esclavitud. Había más de 12 millones de esclavos. Por ejemplo, en ciudades como Corintio, como Efeso, 3/4 de la población eran esclavos. Había como 12 a 20 esclavos por amo. O sea, era una sociedad llena de esclavitud. Y sabemos que esclavo no es un sirviente, alguien que te ayuda a hacer con el quehacer. Un esclavo era un esclavo, que no tenía derechos, no tenía voz ni voto, ¿sí? Muchos dieron su vida por tal motivo. Entonces esta mujer estaba escuchando que la iban a comprar de nuevo y posiblemente la iban a comprar para abusar, para que hiciera esto o lo otro. Y de pronto la mujer dice, ¿sabes qué? Tú podrás comprarme con tu dinero, pero nunca te voy a servir. Y no recuerdo si también lo escupió, pero el chiste es que hizo un show ante el hombre. Le dijo, nunca, podrás comprarme con tu dinero, pero yo nunca te voy a servir. Y ese hombre dice, oye, ¿qué traes, mujer? Yo te voy a comprar, o te he comprado, no para que me sirvas, sino para que seas libre. Entonces esa mujer, al encontrarse con esa bondad, como mencionaba Karen ahorita, que esa bondad, menciona la palabra, produce arrepentimiento. Esa mujer, al encontrarse con esa bondad de ese hombre que la compró, no por obtener algo a cambio, sino la compró por ser libre, esa mujer le dijo, ¿sabes qué? Te quiero servir toda mi vida. Y eso es lo que produce cuando entendemos las verdades del Evangelio. Porque créanme que Jesucristo nos compró con su sangre, no porque tú y yo tengamos algo que ofrecerle. No hay nada absolutamente bueno que nosotros podamos ofrecerle a Dios y podamos decirle, Señor, te conviene que me salves, mira, soy re bueno para los negocios. No hay nada en nuestro ser que le convenga a Dios. Él lo hizo simplemente por gracia y por amor. Y obviamente, cuando nosotros entendemos eso,
de nuestro ser surge un deseo de, ya quiero dejar mi pecado y quiero caminar en pos de Dios. El fruto de estas verdades es el arrepentimiento. La causa del arrepentimiento es la gracia y la salvación presentadas por Jesucristo a través del Evangelio. Y cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, de hecho hoy en día en muchos lugares no se predica de la palabra arrepentimiento porque consideran que es una palabra que ofende, consideran que es una palabra brusca, consideran que es una palabra que tú no puedes decirle a las personas porque van a decir, ¿qué van a pensar de mí? No quiero que la gente se incomode. Mejor no pronunciamos la palabra arrepentimiento. Mejor les decimos, Dios te ama. Sigue viviendo tu vida, Dios es amor, no pasa nada, Dios te ama. Al final de cuentas, en muchos lugares se dice, no creemos que Dios mande a gente al infierno porque es un Dios bueno. ¿Han escuchado eso? Sí. Por todos lados, ¿no? Y el decir que Dios nos ama es una parte del Evangelio y es la parte más importante del Evangelio. Créanme que nunca, de verdad, nunca vamos a poder entender con exactitud el amor de Dios. Nunca vamos a poder comprender cómo un Dios como el que tenemos nosotros ha amado a seres tan débiles como tú y como yo. Si aquí en el mundo es imposible entender el amor de un Dios amando a seres pecadores como nosotros, créanme que cuando estemos en el cielo viendo a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, menos vamos a comprender cómo descendió al mundo a morir por nosotros. Es una realidad. El amor de Dios nunca lo vamos a comprender y Dios nos ama. Pero eso es una sola parte del Evangelio, porque también entendemos que tenemos un Dios justo. Y si decimos que Dios es un Dios de amor y que pasa los pecados abajo de la alfombra, estamos diciendo que es un Dios injusto. Que es un Dios de amor, pero que ese amor pisotea la injusticia. Y sin embargo, la Biblia enseña que tenemos un Dios justo. La palabra enseña que Dios también dignifica su justicia. Y escuchamos eso, no pasa nada, tú sigues viviendo la vida que llevas, Dios te ama tal cual. No busques a Dios, ve a la iglesia de vez en cuando, Dios te ama tal cual. Y nuestras formas de evangelizar y de predicar de Dios muchas veces son superficiales. Díganme ustedes, si yo voy a una prisión y les digo, ¿quieres ir al cielo? ¿Qué creen que me diga? Claro que sí, ¿sí o no? ¿Te consideras pecador? ¿Qué me van a decir? Sí, me considero pecador, reconozco que soy pecador. ¿Sabes que has pecado? Sí, sí he pecado. ¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón para que te lleve al cielo? Me van a decir que sí. ¿Y qué hacemos? Hacemos una oración. Ok, bueno, repite después de mí. Señor Jesús, he pecado. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Recíbeme como uno de tus hijos. Amén. ¿Y qué decimos nosotros? Aleluya, un miembro más de la familia de Dios. ¿Qué pasó en ese hombre? No pasó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hizo? Repitió simplemente una frase. ¿Sí? Y consideramos que alguien que repite una simple oración ya ha tenido un arrepentimiento en su ser, ya ha tenido un corazón regenerado, y no, simplemente hizo un par de frases. Y ese evangelismo se considera superficial ante lo que es el Evangelio. Y tenemos un ejemplo que me encanta en Marcos 10:17. Me imagino que ya todos o muchos de ustedes han escuchado ese pasaje donde está el joven rico y está Jesús predicando y se le acerca el joven rico. Y no solamente se le acerca, dice el pasaje que se le tiró de rodillas y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En Marcos 10:17. Me lo voy a leer. Y dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y le dice Jesús, ¿tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le responde el joven, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice el versículo 21, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, ok, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues.
Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí vemos que este era el escenario perfecto para evangelizar según lo que tenemos hoy en nuestro cristiano contemporáneo. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Viene un hombre y se nos tira de rodillas. Oye, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ok, repite una oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Muchos haríamos eso. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Era el escenario perfecto. De hecho, fue el escenario perfecto de evangelismo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ataca directamente a su pecado. Y dice, no adulteres, no cometas pecado, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no estaba diciendo, cumple esto y vas a ser salvo, porque en sí la palabra, Jesús le estaba diciendo, cumple la ley. Pero Jesús no estaba diciendo que la ley salva. Jesús lo que estaba haciendo es confrontarlo con su pecado, porque la palabra enseña que no hay ni uno solo bueno, que si nosotros defraudamos solamente una parte de la ley, hemos sido culpables como si hubiéramos defraudado toda la ley. Entonces lo que Jesús estaba haciendo era confrontarlo con su realidad, que no era bueno. Pero ese hombre tan soberbio, tan altivo, tan osado, imagínense qué osadía de ese hombre, de que el Hijo de Dios le dijo, ok, cumple la ley. Y ese hombre, la he cumplido desde mi juventud, soy bueno. Imagínense qué altivez de espíritu para decir, yo he cumplido toda la ley, soy bueno. Entonces dice el versículo 21 que al escuchar eso Jesús lo amó, porque estaba viendo que ese hombre no se había arrepentido, estaba viendo que ese hombre estaba en su circo, en su falsa creencia de que era bueno, y le dio una oportunidad más el Señor. Con amor le dijo, ok, ve y vende todo y dárselo a los pobres. ¿Qué estaba haciendo? Nuevamente confrontándolo con su pecado, con el problema que tenía en el corazón. Y ese hombre dice que se puso triste porque tenía muchos bienes y se fue. No aprovechó la oportunidad que le estaba dando Jesús de arrepentirse, de que ese joven rico dijera, no manches, no puedo dejar las riquezas por seguir al Hijo de Dios. Qué pecador soy. Lo dejo todo y te sigo. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de Jesús cuando nos llama, ¿no? Hace un hincapié en nuestra condición, no para condenarnos y juzgarnos, sino para reconocer que necesitamos un Salvador. Y es lo que pasó con los fariseos en esa época. Jesús les decía, ok, ¿se consideran sanos? Está bien, no tienen necesidad de médico. El problema es que no hay ni un hombre sano. El problema es que ellos se consideraban sanos, por tal motivo no querían acudir al médico. Si tú y yo en este momento nos consideramos personas buenas, no tenemos necesidad de un Dios, no tenemos necesidad de un Salvador. Entonces, ¿para qué buscamos a Dios si somos justos, si somos buenos? Pero la ley, la palabra, dice en Romanos 7, que es como un ayo que nos dirige a Dios. ¿Qué es un ayo? Es como un cuidador de niños, un niñero que nos guía a Cristo. Cuando vemos en la palabra que no podemos cumplir la ley moral de Dios y que no somos buenos, nos orilla a decir, soy malo, necesito que alguien cambie mi corazón. De verdad, soy muy malo. Miro mis pensamientos, miro mis acciones y soy muy inconstante. Necesito no un cambio de actitudes, no un cambio de formas, no un cambio de pensamiento nada más de vez en cuando, no un cambio de hábitos, sino un cambio de corazón. En el centro de rehabilitación normalmente, y les predico mucho a las muchachas, ustedes lo que necesitan no es dejar un mal hábito, porque créanme que si no se cambia nuestro corazón, podremos dejar un cierto hábito, un cierto pecado, pero lo que hacemos es simplemente cambiarle de nombre a esas cosas malas que hacemos. Ok, dejo una cierta droga, y lo escuché hace poco de una persona, de que yo no me drogo nada más para demostrarle a todos mi familia que sí puedo, y por puro orgullo. ¿Qué pasó allí? Cambió de nombre a su pecado. Dejó de consumir, pero ahora su pecado es orgullo. Entonces, nosotros no necesitamos un cambio de hábitos. Necesitamos urgentemente un cambio del corazón. Y eso solamente es un milagro del Espíritu Santo.
Por tal motivo, la respuesta de cómo heredar la vida eterna no la tienes. O más bien, no depende de ti. Depende de un milagro sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer? Entender como ese joven rico. ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Sálvame, Señor. Es todo lo que necesito, que tú me salves. Y vemos en la palabra que los profetas predicaban del arrepentimiento. Isaías decía y Jeremías decía y los profetas decían: ven, ponte a cuentas con Dios. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. O sea, era un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y cuando Jesús inicia su ministerio, ¿qué creen que predicó? El arrepentimiento. Podemos ver en Marcos 1:14. Y dice: después de que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hechos 17:30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Y cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, de verdad, a veces podríamos llegar a pensar que es una palabra fea, grotesca, que es una palabra que ofende. Porque tristemente en muchos lugares sí se ha hecho de esa forma. A mí me ha tocado escuchar que cuando se predica, en lugar de predicar del hermoso evangelio del Señor, lo primero que se predica es: arrepiéntete, pecador, o te vas a ir al infierno. ¿Sí? Y la palabra arrepentimiento la asociamos con ofensa, con brutalidad, con ser toscos de las personas, porque lo asociamos con: arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Créanme que el evangelio no se trata del infierno, el evangelio se trata de Jesucristo. Obviamente, el no creer el evangelio, su consecuencia es una eternidad sin Dios, pero lo hermoso del evangelio es Jesucristo. Y asociamos la palabra arrepentimiento a algo malo, pero créanme que detrás de la palabra arrepentimiento hay amor. Amén. Lo podemos ver en el ejemplo del joven rico, que Jesús lo miró y lo amó. Créanme que Jesús hubiese sido indiferente a ese joven y no le hubiera importado. Si se hubiera acercado a Jesús y le dijo: ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Fácilmente Jesús le hubiera dicho: nada, no puedes. Sí. Sin embargo, le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Y arrepentirse en el Antiguo Testamento viene de la palabra en griego que significa conversión o retorno. Y en el Nuevo Testamento viene de la palabra en griego que significa un cambio de intención y de voluntad. ¿Qué significa arrepentimiento? Es que si nosotros vamos caminando hacia el pecado, que si nosotros vamos caminando hacia nuestra vida, hacia nuestra voluntad, hacia nuestros deseos, y yo vivo como a mí se me plazca, nadie está en este mundo para decirme cómo viva, porque yo soy Juan Pérez, ¿sí? Y nadie puede decirme cómo vivir. Y caminamos con nuestro orgullo y nuestra voluntad hacia allá. Y arrepentimiento es dejar de caminar hacia el pecado, y no termina allí, es una doble acción. Es dejar de caminar hacia allá, pero volverme hacia caminar hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Un giro drástico de nuestra vida. Señor, has sido tan hermoso y tan bueno conmigo. Ya no quiero vivir conforme a mis deseos, conforme a mi voluntad. Ya no quiero gastar mi tiempo como a mí se me plazca. Ya estoy harto de mí, Señor. Ya no quiero vivir de esa forma. Ahora voy a caminar hacia ti. Eso es arrepentimiento. ¿Ven algo grotesco allí? De ninguna manera. Yo veo amor, veo oportunidad, veo un Dios que no tiene necesidad de nosotros. Veo un Dios que nos brinda la oportunidad de volvernos a Él. Qué hermosa gracia de lo que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es más que reconocer el pecado, es dejar de hacerlo y volvernos a Dios.
Como les mencionaba ahorita, si yo reconozco que soy pecador, no pasa nada. Es reconocerlo, dejarlo de hacer y volverme a Dios. El arrepentimiento es una conversión de vida ante Dios y significa un cambio. No solamente un cambio de acciones, sino también de alma, de corazón. Y tú y yo eso no lo podemos hacer, sino eso es obra del Espíritu Santo, un cambio de corazón. Y también quiero hablar sobre el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso, porque ahí podemos confundir dos conceptos de lo que es el arrepentimiento verdadero a lo que no es. Y eso es el remordimiento. Hemos entendido que el arrepentimiento es un fruto de un corazón nuevo y de una mente nueva. Cuando nuestro corazón se regenera, cuando somos justificados delante de Dios al creer en Cristo, Él hace un milagro en nuestro corazón se regenera. Y ahora escuchamos el Evangelio, escuchamos acerca de Dios y decimos, wow, qué hermoso es Dios. Cuando anteriormente lo escuchábamos y éramos completamente indiferentes a las palabras. Además, ni queríamos escuchar de Dios. Pero ahora, como ha sucedido un milagro en nuestro corazón, hay un deseo, hay una inquietud por conocer más de Dios y un deseo por hacer su voluntad. Hay un entendimiento de lo que es el pecado y lo que es la santidad de Dios. Y la más mínima comprensión de la magnitud del pecado nos lleva a esa amargura, nos lleva a ese dolor, nos lleva a esa tristeza por haber ofendido a Dios. Díganme ustedes, ¿sí o no, que antes de conocer a Cristo su pecado le valía? Sí. Había remordimiento y nuestra conciencia nos afligía un par de días, pero un par de semanas más lo seguíamos haciendo y no pasaba nada. Ahora que hemos creído en Cristo, una mínima mentira, el Espíritu nos redarguye y decimos, Señor, perdóname, esto no es digno de ti. Perdón, Señor, porque tú no deseas que yo sea un hombre mentiroso, un hombre orgulloso. Una mala actitud en el tráfico, sí o no, que hombre sobre todo, no nos ha tirado de rodillas pidiendo perdón a Dios. De que, Señor, me porté como un pagano. Esto no es digno de un hijo tuyo, esto no te representa, Señor. Porque ahora tenemos un corazón nuevo. Y la más mínima comprensión del pecado nos lleva o llena de tristeza nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Y dice en Corintios 7:8, porque si bien, dice Pablo, si bien les causé tristeza con mi carta, dice, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando hay tristeza en nuestro ser por causa del pecado, tenemos que analizar. ¿Hay tristeza del mundo o tristeza de Dios? ¿Qué está pasando con mi tristeza? ¿Me está volviendo a Dios? Mis situaciones en la vida, las circunstancias en las cuales voy caminando durante el transcurso de mi vida, las situaciones negativas, ¿me están llevando a buscar de Dios? ¿O me están llevando simplemente a un remordimiento o a una tristeza del mundo? Y tener en claro que la tristeza de Dios produce un arrepentimiento a un Señor. He vivido la vida como a mí se me place. Me arrepiento de yo ser el Dios de mí mismo. Me arrepiento de no depender de ti, de no buscarte para tomar decisiones, porque soy mi Dios, Señor. Y créanme que la tristeza que Pablo menciona no era el objetivo. Dios usa la tristeza para volvernos a Él, pero créanme que la tristeza no son el fin. La vergüenza tampoco es el fin, sino son el medio por el cual Dios nos lleva a Jesucristo. También podemos ver que cuando nos arrepentimos de verdad, o el arrepentimiento verdadero produce una confesión y una convicción de nuestro pecado. Me encantan las palabras que menciona el salmista David en el Salmo 51, del verso 1 al 4. En su casa lean todo el Salmo 51, es hermoso. Dice el Salmo 51, 1. Esto es después de que David fue confrontado con su pecado.
Y dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Eso produce un verdadero arrepentimiento, un dolor en nuestro ser, un confesarle a Dios, oye Señor, de verdad, he pensado que soy un buen cristiano, pero me he dado cuenta que no, que vivo cuando quiero, o sea, como quiero, ni oro, ni leo, me he olvidado de ti. Me arrepiento, Señor. Quiero buscarte con todo mi alma y con todo mi corazón. Ten piedad de mí, Señor. Y hay una confesión de pecado. Eso es una característica más de un arrepentimiento verdadero. Les voy a leer un párrafo de un libro de uno de mis autores favoritos cristianos, de cómo hay un cambio de deseos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Dice Richard Baxter en uno de sus libros, cuando alguien se ha arrepentido de verdad, tiene un entendimiento nuevo, una voluntad nueva, una resolución nueva, tristezas y deseos nuevos, un amor nuevo, nuevos pensamientos, nuevos compañeros y palabras. Cosas que antes le causaban risa, ahora le son tan viles que huye de ellas como si fueran la muerte. El mundo que antes era tan hermoso ante sus ojos, ahora le parece vano y vacío. Dios, a quien antes descuidaba, ahora es la felicidad de su alma. Dios, quien antes era olvidado y cada deseo antepuesto a Él, ahora ocupa el primer lugar en todas las cosas. Jesucristo, acerca de quien pensaba tan poco con anterioridad, ahora es su único refugio y su esperanza. Ahora depende de Él como su pan cotidiano. No puede vivir sin Él, orar sin Él, regocijarse sin Él, pensar sin Él o hablar sin Él. El cielo, sobre el cual antes solamente pensaba en términos vagos, ahora lo ve como su hogar, el lugar de su única esperanza y descanso, donde pasará toda la eternidad viviendo y alabando y amando a Dios. El infierno, el cual antes solo consideraba como una invención para asustar a los hombres por sus pecados, ahora lo ve como algo real y terrible, y no algo con lo que debamos jugar o estar arriesgándonos. La santidad, de la cual antes solamente se consideraba como algo aburrido e innecesario, ahora es la gran meta de su vida. La Biblia, que antes consideraba como un libro igual a todos los demás, ahora lo ve como la ley de Dios, escrita específicamente para Él y firmada con el mismo nombre de Dios. El pueblo de Dios, que antes le parecían ser las personas más aburridas, ahora son vistos como las mejores y más felices personas del mundo. Ahora los pecadores, quienes antes le acompañaban en sus pecados, ahora le llenan de tristezas. Antes se reía de los pecados de ellos y ahora llora por ellos y por la terrible miseria que sus pecados le acarrearán. Llora por aquellos de quienes la Biblia dice cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando hay un arrepentimiento en nuestro corazón, hay un cambio de absolutamente toda nuestra vida, porque se produce un cambio milagroso en nuestro interior. Cambian nuestros deseos, cambia nuestra relación con el pecado. Ahora tenemos un nuevo amor, como dice la canción. Ahora tengo un nuevo amor, Jesucristo, nuestro Señor. Cambia todo. Cambia el deseo por la palabra. Cuando antes era indiferente a la Biblia, cuando antes ni quería orar, ahora hay una necesidad por orar, como decía el salmista, como el ciervo que brama por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. La palabra, la oración se vuelven una necesidad. Y como les digo a las chicas, si tú no has visto evidencias claras, palpables, de que ha habido un cambio en tu ser, y que nada más hubo un cambio de pensamiento porque ahora tienes más información, pero no hubo un cambio acá, analízate, medita en tus caminos, como dice la palabra.
para no ser engañados y burlados por nosotros mismos. Hay personas dentro del ámbito religioso que por el simple hecho de estar envueltos en la liturgia cristiana se consideran que son personas que han nacido de nuevo. Lo podemos ver en la palabra, en el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo, él se creía un hombre bueno y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y a veces el estar involucrados en la liturgia y todo eso, y las actividades cristianas nos pueden llevar a creer que ha habido un cambio en nuestro corazón. Pero si no ha habido esos cambios dentro de nuestro ser, cambios de deseos, cambios de las motivaciones, deseo por leer la palabra, deseo por hacer la voluntad de Dios, deseo por obedecerle a Él, deseo por adorarlo, si no ha habido esos cambios en nuestro ser, es para que aprendamos ese foquito de alerta en nosotros y meditemos, Señor, ¿realmente he creído en ti? ¿Realmente te amo? ¿Realmente eres mi Dios? ¿Realmente eres el Salvador de mi vida? Y si solamente tengo información en mi cerebro de que tú eres todo eso, pero no ha bajado en mi interior, te ruego que me salves. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso meditar sobre nuestros caminos! Porque no nos debe de llevar a la condenación. Nos debe de llevar a Jesucristo, a reconocer que necesitamos de un médico que venga a hacer un milagro en nuestro ser. Por otro lado, también vemos que hay un arrepentimiento que no es verdadero, un arrepentimiento falso, que es lo que consideramos un remordimiento. Que a veces se confunde con el arrepentimiento porque hay un dolor en nuestro ser, pero hay un dolor por lo que va a venir, por las consecuencias de haber pecado. He visto muchas personas de que ya no quiero consumir tal sustancia porque ya me cansé, pero en realidad su motivación es ya no consumir tal sustancia porque su temor es volver a ser internados en un centro de rehabilitación. Eso simplemente es un remordimiento. Ya no quiero engañar a mi esposa porque luego me van a cachar y me voy a quedar sin hijos, sin casa. Remordimiento. No ha habido un cambio en el corazón. El arrepentimiento, más allá de dolernos por haberle fallado a alguien, es un dolor por haberle fallado a Dios. Es un dolor por haber insultado y haber pecado en contra de nuestro Salvador. Y el remordimiento simplemente es algo en el cual tenemos temor de las circunstancias o de las consecuencias que nos van a venir. Seguimos siendo el Dios de nuestra vida. Que no me pase nada. Y en la Biblia podemos ver casos acerca del remordimiento. Uno es Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Por ahí del capítulo 15, Dios le manda a Saúl que vaya y destruya todo Amalek. No sé si han escuchado esa historia. Y va Saúl y destruye todo, pero deja al rey vivo. Y deja lo mejor del ganado, esas vacas, esas ovejas. Digo, pues para que las mato, mejor me las quedo, obtengo algo bueno de ello. Y se quedó con el rey y todo lo bueno. Entonces cuando va el profeta Samuel a confrontarlo, porque Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha desobedecido. Entonces va Samuel y lo confronta. Y le dice, ¿Dios no te dio una instrucción? Y fíjense qué osado es este hombre que le dice, sí, la cumplí. Dios me pidió que matara todo. Y luego Samuel le dice, oye, pero ¿qué es eso que se escucha allá? ¿Qué es todo el ganado que se escucha allá atrás? Ah, pero es un ganado bueno. O sea, ese ganado lo voy a ofrecer a Dios. Imagínense, mentiras, él lo quería para él. Ese ganado es para ofrecerlo como holocausto a Dios. Entonces, y lo voy a leer en el versículo 25. Bueno, ahí va. Entonces, Samuel le da la noticia, ¿sabes qué? Vas a ser destituido de tu reino, dijo Dios. Y en el versículo 25 dice Saúl, ahora pues, fíjense, dice Saúl, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para adorar al Señor. O sea, ahí Saúl estaba diciendo, me arrepiento de mi pecado. Puras mentiras. Dijo, me arrepiento, sin embargo era un remordimiento. ¿Cómo lo sé? Versículo 31 lo responde. Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él estaba con un remordimiento
de que Dios le iba a quitar su reino, o sea, sus hijos ya no iban a reinar, pero él dijo, pues yo mientras sigo siendo el rey, no pasa nada, me duele las consecuencias, pero en ningún momento mostró un arrepentimiento de haberle desobedecido a Dios. ¿Cuál fue su preocupación? La honra delante de los ancianos. Y le dijo, ok, no pasa nada, simplemente hónrame. Un hombre que simplemente tuvo un remordimiento por haber desobedecido a Dios, pero nunca se arrepintió de verdad. Otro caso muy conocido en la palabra lo podemos ver en el caso de Judas. Si recuerdan que vendió a Jesús por unas monedas de plata. De pronto se arrepintió, dice la palabra, y que fue a devolver las monedas. ¿Y qué pasó después de que regresó las monedas? Dice la palabra que fue y se ahorcó y el tronco se tronó y su cabeza quedó tronada. Dice arrepentimiento, pero nunca se arrepintió de verdad. Tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero nunca se volvió a Dios. Si hubiese tenido un arrepentimiento de verdad, enseguida de que tiró las monedas, o antes de tirar las monedas, se hubiera tirado de rodillas ante Dios y le hubiera dicho, perdóname. Eso es una característica esencial del arrepentimiento verdadero. Es que antes de pensar en las consecuencias que va a traer ese pecado, porque sin duda todo pecado trae consecuencias, hay un dolor en nuestro ser por haber ofendido a Dios. Eso es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Y ya para terminar, no sé si me ayudas, David. En el remordimiento no hay un cambio. Ni un cambio de acciones, ni un cambio de mente, un cambio de corazón, no hay nada. Simplemente un cambio momentáneo. El arrepentimiento nos vuelve a Dios. Y créanme, cuando hay ese dolor en nuestro ser por haberle fallado a Dios, nos sentimos como las personas más miserables del mundo. No sé si ustedes recuerden en el momento en el que el Espíritu Santo les trajo convicción a su ser de lo malo que habíamos sido, del pecado que habíamos cometido. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo trajo convicción a mi ser de pecado. Lo primero que hice fue tirarme de rodillas y decirle, Señor, perdóname. He sido muy malo. Y de pronto mi mente se empezaba a llenar de todos los pecados que había cometido y de lo ofensivo y vergonzoso que era delante de Dios todo eso. Y de mí brotaba simplemente una oración. Señor, perdóname, no soy digno de ti. Y lágrimas salían de mis ojos simplemente porque le decía, Señor, por favor, perdóname. Yo creo que todo creyente verdadero ha experimentado alguna vez en su vida ese momento en el cual, porque la palabra enseña que el Espíritu Santo trae convicción de juicio y de pecado a nuestra vida. Entonces, si nunca hemos tenido una convicción de nuestro pecado, tal vez necesitamos que el Espíritu Santo haga esa obra milagrosa en nuestro ser, que Él nos revele cuánto le hemos fallado a Dios, que Él nos revele que tal vez nos seguimos considerando personas buenas, que no necesitamos de algo que arrepentirnos, porque toda mi vida he sido buena moralmente. Si no ha habido ese momento en el cual postramos nuestro ser. Podemos ver en el joven rico que él acudió a Jesús, él reconocía que era un maestro y que él dijo, maestro bueno, él estaba reconociendo que era Jesús y dice que acudió a él y se postró de rodillas. Todo parece bueno, todo parece que está creyendo de verdad, pero su postura física no representaba la postura que él tenía en su corazón. Su corazón estaba lleno de altivez, lleno de soberbia. Su corazón estaba lleno de que él era bueno y que no necesitaba un Dios. Que nuestra actitud hoy sea la de un corazón contrito y humillado delante de Dios, como decía el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado el Señor jamás despreciará. Un corazón que se vuelve a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, y le dice, Señor, ¿a qué quiero jugar? ¿A qué le tiro? Todos sabemos que no soy bueno. Sé que tengo un corazón malo y depravado. Mis pensamientos me delatan. Sin Cristo seguimos siendo personas malas que necesitamos de un Salvador. Y créanme que hoy es un momento perfecto.
una oportunidad hermosa en la cual Dios nos da a todos los que estamos aquí, los que están viendo, que si no nos hemos vuelto a Dios, porque eso es arrepentirnos, volvernos a Dios, no tenemos al Señor, tenemos que volverle todo nuestro ser a Dios. Y hoy el Señor nos da esa oportunidad de dejar a un lado nuestras máscaras, de dejar a un lado nuestras fachadas, de dejar a un lado mis pensamientos, de dejar a un lado lo que yo considero de mí, porque tal vez sea muy malo o muy bueno. Y cuando veamos y sintamos esa desgracia en nuestro ser, esa miseria de que, sí es cierto, Señor, delante de ti soy muy malo. Y créanme que cuando estamos en esos peores momentos de miseria y avergonzados por nuestro pecado, es donde viene el abrazo consolador del Padre. Pero a veces como creyentes nos queremos brincar el dolor del arrepentimiento y le decimos a la gente: eres salvo, eres limpio, ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Y créanme que cuando estamos en un momento de desgracia y de desesperación y de vergüenza, cuando viene el Padre, créanme que esas palabras de consuelo son como dulce miel, son como una dulce consolación, un dulce consuelo. Y somos como esa mujer que les mencionaba al principio, que les dice: Señor, quiero servirte toda mi vida. No porque tenga que obedecerte, sino porque me has mostrado amor, me has mostrado gracia. Ahora quiero dedicarte toda mi vida. Y es cierto que hay un arrepentimiento único dentro de nuestra vida como creyentes. Ese arrepentimiento primero cuando nos volvemos a Dios. Pero como cristianos, ya una vez puesto nuestra confianza en Cristo, una característica de nuestra vida debe de ser de un arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Dice primera de Juan en sus cartas dice que nadie puede decir que no peca, porque si no estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Y escuchen, estas cartas Juan las estaba escribiendo a una iglesia, a un grupo de creyentes, no a personas incrédulas. Les estaba diciendo a los creyentes: el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero dice: hijitos míos, si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Constantemente nuestra vida se va manchando de ese pecado todos los días. Pero quiero aclarar algo. Una vez que nos hemos arrepentido de verdad, en que nosotros hemos sido justificados delante de Dios, esa condición legal delante de Dios no cambia. Ya somos justificados y declarados justos delante de Dios. Sin embargo, en nuestro caminar, esa playera blanca se va manchando. Y de pronto vamos caminando un día y se va ensuciando con esa salsita botanera, ¿no? Y si dejamos 2 días la playera blanca, ya para el 3er día vemos un chorro de manchas. Así es nuestra vida como creyentes. Tenemos que tener una vida de arrepentimiento continuo. No porque perdamos o no la salvación, porque vuelvo a repetir, si somos creyentes de verdad y hemos creído en Cristo y depositado nuestra confianza en Él, ya somos justos en el momento que creímos en Él. Pero debe de haber un arrepentimiento continuo. ¿A qué me refiero? A que seguimos siendo personas débiles y seres humanos que son atraídos por el mundo. Díganme ustedes, ¿sí o no? Que hay días que pasan en los que ni siquiera abro la palabra. ¿Sí o no hay días en los que ni siquiera oro a Dios? ¿Sí o no hay días en los que nada más oro en la comida o cuando me voy a dormir? Señor, gracias por este día. O en la mañana, Señor, te entrego este día. Y no vuelvo a pisar la presencia del Señor. No vuelvo a pisar ese lugar en el cual dependo de Dios. Hay días, o si no, ¿sí o no que durante el transcurso de los días hay actitudes de orgullo y de arrogancia dentro de nuestro ser? Hay altivez de espíritu, hay malas palabras, hay malas actitudes, hay mentiras, hay chisme, hay arrogancia, hay amargura, hay un montón de cosas. De eso también necesitamos arrepentirnos constantemente. Porque como mencionaba David la semana pasada, debemos de caminar en una santificación progresiva hacia el conocimiento y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el único varón perfecto que ha caminado sobre esta tierra. Por tal motivo, tenemos que hacer un stop en nuestra vida. Y creo que este es un momento adecuado para detenernos y meditar sobre nuestros caminos.
Y créanme que estas verdades no son solamente para escuchar de vez en cuando durante mi vida cristiana, sino debemos de meditar en su palabra constantemente todos los días. Debemos de depender de Dios todos los días, no solamente cuando hay problemas, porque a veces esos mismos problemas son utilizados por Dios para hacerte ver que eres dependiente de Él. Necesitamos vivir en un arrepentimiento continuo, arrodillarnos en nuestro espíritu y decirle: Señor, te necesito, Señor. No quiero aprender a vivir sin ti. No quiero vivir una vida que no necesite de tu gracia. Porque créanme, cuando no oramos, el no tener un tiempo de oración diario con Dios, el no buscar a Dios todos los días, eso es simplemente orgullo. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a Dios implícitamente que no lo necesitas, que no necesitas de su gracia, que no necesitas de su favor, porque tú puedes llevar a cabo tu casa, tú puedes llevar a cabo tu negocio, tú puedes hacerlo con tus fuerzas porque tú eres capaz. Es orgullo. Y créanme que todo lo que tenemos en nuestra vida es simplemente gracia. Nuestros matrimonios no los podemos llevar a cabo sin Dios, créanme. Necesitamos de la gracia de nuestro Dios, dependientes de Él en oración. Y termino con este pensamiento. Oh Señor, perdona todos mis pecados del día, de la semana, del año. Todos los pecados de mi vida, los pecados de mi juventud, de la madurez y de la vejez, de omisiones y comisiones, Señor, del mal humor, de la impertinencia, del enojo, de la ira, de vida y de vivir, de la dureza de corazón, de la incredulidad, de la presunción, de la soberbia, de la deslealtad a las almas de los hombres, de la falta de decisiones valientes a causa de Cristo, de celo sincero para tu gloria, de deshonrar tu gran nombre, de la decepción, de la injusticia, de la deslealtad en mis relaciones, de la impureza en mis pensamientos, Señor, y en mis palabras y en mis actos, de la avaricia, que es idolatría, de recursos acumulados indebidamente, despreciados, Señor, y oraciones frívolas y tiempos no consagrados para tu gloria. Tú que eres el gran dador, Señor, perdona los pecados en secreto y en el seno de la familia, en el estudio y el ocio, en medio del bullicio de los hombres, en la meditación de tu palabra, en la negligencia de ella, Señor, en la oración sin reverencia y fría, en el tiempo desperdiciado, en ceder a las artimañas del diablo, en abrir mi corazón a sus tentaciones, en ser descuidado cuando sé que Él está cerca, en apagar el Espíritu Santo, pecados contra la luz y el conocimiento, contra la conciencia y contra las restricciones de tu Espíritu, contra la ley y el amor eterno. Perdona todos mis pecados, conocidos e ignorados, sensibles e insensibles, confesados e inconfesados, recordados u olvidados. Oh buen Señor, escucha y perdona mi pecado. Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias porque eres un Dios bueno. Que si nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, tú no nos rechazas, Señor. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Espíritu Santo, escudriña mi mente, escudriña mi corazón, Señor.
que si hay algo de lo cual me deba de arrepentir el día de hoy, tú me lo hagas ver, Señor, y hoy pueda tener la humildad para arrepentirme delante de tu presencia. Además, Señor, te pido perdón por todos aquellos pecados ocultos que aún no me he dado cuenta, Señor, pero que en su tiempo me lo vas a revelar. Gracias por tu perdón, Padre. Gracias por tu amor. Te pido que no dejes a nadie en la aflicción, Señor, de su pecado. Que no dejes a nadie en la condenación. Sino si ha habido alguien que se ha arrepentido, Señor, de todos sus pecados, pueda experimentar tu perdón y tu amor, Señor. Porque un genuino arrepentimiento trae consigo el perdón, tu abrazo y tu amor. Te amamos, Cristo, y bendecimos tu nombre. Amén. ¿Por qué no terminamos con este sencillo canto? Y si no te lo sabes, igual ve escuchando la letra y está muy sencillo y podemos irla cantando conforme nos la vayamos aprendiendo. Se llama Renuévame. Yo creo que es una oración tan natural que podemos hacer después de este mensaje. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos a cantar nuevamente, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Amén. Así es. Te alabamos, Señor, te adoramos y gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.